Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, la Olindera en Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 7 de la 9ª temporada. Y hoy vamos a hablar un poquito de algo diferente. Voy a contestar una pregunta que me ha hecho un oyente y voy a hablar un poquito de una videoconsola que me he comprado. A ver, hace una semana, 2 semanas, Luis Ojaiz me ha escrito uno de esos mensajes que llegan, ¿no? sin esperarlo y que te alegran el día para felicitarme por el podcast, para darme la enhorabuena porque le gustaban los contenidos, pues ese tipo de email, ¿no? Que a los que hacemos este tipo de cosas pues nos resultan muy, muy agradables. Decía algo así como, pues me encanta lo que haces, pero creo que podrías tener más visibilidad si trabajases más un poco el SEO, la marca, las redes, todo esto, ¿no? Y Luis, primero, muchísimas gracias, porque esos emails no os hacéis la idea, si hacéis vuestras cosas también, sí lo haréis, pero si no, no os hacéis la idea de la ilusión y del empujón moral que significan para los que hacemos cosas para publicar en las redes sociales o en diferentes plataformas, ¿no? Y sí, por supuesto, tienes razón, ¿no? Pero también creo que no la tienes, fíjate. La verdad es que el Minicast no tiene una gran visibilidad, no es un podcast con miles de oyentes, no hay campañas, no hay reels promocionales, aunque sí que hago shorts para publicar, intento semanalmente, y los publico también en Instagram, siempre que cuadren dentro de este vídeo que grabo mientras grabo el podcast. No tengo una estrategia de SEO ni promocional detrás de nada de esto, ¿no? Y no es porque no sepa cómo hacerlo, que aunque no soy un experto, sí tengo los conocimientos suficientes para poder desarrollarlo un poco y mejorarlo, incluso ir a más. Es simplemente porque no quiero hacerlo, no quiero que suene a chulería, es que no me apetece, no es por lo que yo hago el podcast, ¿no? El Minicast es algo que siempre he sentido como muy mío, puede sonar obvio, evidentemente, pero es importante para mí decirlo así, porque no es un proyecto de crecimiento, no es un experimento de monetización, no es un escaparate profesional, aunque a veces funciona como tal. Es simplemente un espacio donde yo hablo de lo que me gusta. Hablo de tecnología, hablo de creación, hablo de herramientas de trabajo, pues hoy hablo del podcast, mañana hablo de Notion, pasado hablo de gestión de archivos, al siguiente hablo viajando en un tren sobre producir mientras te estás moviendo. Hablo en realidad de lo que me divierte, de las cosas que realmente me gustan, ¿no? Porque me da paz, porque me permite tener una conversación que muchos disfrutamos cuando la tenemos con otras personas sobre nuestro mundillo, pero que no siempre podemos tener, y yo la lanzo al aire, y si a alguien le apetece escucharla, pues la escucha, y si a alguien le apetece comentarme algo, me lo comenta, y si abre una conversación, pues maravilloso, ¿no? Y ya está, no busco nada más allá de eso, no busco vivir de esto, no busco ser youtuber, no busco hacerme famoso, no busco absolutamente nada de eso. Yo ya tengo un trabajo que me gusta mucho, en el que llevo 25 años de experiencia, que me da de comer, gracias a Dios, y muy bien, y no necesito más, y tampoco necesito que el podcast se convierta en algo más que me robe más tiempo o que me agobie, ¿vale? Para mí es un reducto creativo, un espacio en el que me puedo sentar aquí y hablar, y si me escucha alguien, genial, y si no me escucha nadie, genial también, porque eso es lo chulo de esto. Yo lo hago y al hacerlo me siento bien, al publicarlo me hace sentir bien, y luego los resultados me dan igual. Evidentemente me gusta que haya oyentes y me gusta que los números suban y que crezca y tal, pero no es una obsesión en ningún momento, ¿no? Vivimos en una época en la que parece que hay que publicar todo el tiempo, que si no subes algo cada 2x3 el algoritmo se olvida de ti, que si no haces un vídeo no existes, que la presión al final para ese tipo de perfiles es agotadora. Y yo entiendo, y muchas veces no se valora y no se habla suficiente de los creadores de contenido que se dedican profesionalmente, y con eso me refiero a que viven de ello, a hacer contenido, ya sea YouTube más un podcast, ya sea Instagram, ya sea lo que sea. La gente muchas veces no es consciente de la cantidad de tiempo, la cantidad de estrés que genera dentro de uno mismo el tener que generar contenido y buscar
temas que a la gente le puedan interesar. Es muy, 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 muy estresante, ¿no? A veces a mí me gustaría desarrollar más los capítulos, evidentemente. Me gustaría que el formato de vídeo no fuese simplemente la grabación del estudio mientras yo grabo el podcast. Me gustaría grabar recursos, dedicarle más detalle, más cariño, pero no tengo tiempo, y eso es ser sincero conmigo mismo, ¿no? No tengo interés en entrar en esa rueda que me lleve el tiempo y la salud, entre comillas, ¿no? No tengo, como decía, objetivos de ser youtuber ni influencer ni nada de esto, entonces no necesito machacarme de esa manera. Cuando hablo, por ejemplo, de un dispositivo, de software, de tal, pues lo hablo porque me gusta, porque lo estoy usando de verdad y porque tengo algo que contar, o creo que tengo algo que contar. A lo mejor no es nada lo que estoy contando y a lo mejor a nadie le interesa, pero lo cuento, y eso es lo que realmente quiero hacer, ¿vale? No porque una marca me haya mandado algo, no porque sea un software que esté muy de moda, no porque sea una herramienta de IA específica que paga porque hables de ella. No es por eso, ¿no? Yo no puedo hacer una review de un equipo de Windows porque no lo uso. Lo he usado, lo uso cuando lo necesito profesionalmente con X hardware, pero no es un sistema operativo que yo utilice a diario, en el que yo me sienta cómodo y vaya a hablar de él, porque hay gente que sabe muchísimo de Windows y ya está, y les escuchas. Yo hablo del Mac y hablo de iOS y hablo del hardware que utilizo y del iPad y de ese tipo de cosas con las que me siento cómodo. No quiero entrar en una rueda de hablar de cosas porque son trending y tengo que hablar de ellas para que mis visitas suban y el podcast se escuche más, ¿no? En ese sentido, para mí es una cosa muy, muy distinta y no encaja con mis intereses reales, ¿no? Así que en ese caso estoy encantado de lo que hago, por cómo lo hago, y sobre todo porque lo disfruto, y para mí tiene mucho sentido hacerlo así. Mantengo ese control sobre lo que hago, mantengo ese control sobre mi tiempo libre y sobre todo por lo que disfruto y por coherencia con cómo me siento, ¿no? Hay algo que a veces olvidamos, y es el tiempo. El tiempo es un recurso creativo, es un recurso más, ¿no? En mi caso, entre el trabajo, los side projects, que ahora mismo voy 3 días al gimnasio, como ya os he contado, el podcast, la familia, evidentemente, mi pareja, pasar tiempo de calidad con mi pareja, salir a dar un paseo, salir con la perra a dar un paseíto y que nos pegue un poco el aire y charlar. La vida. O sea, no todo tiene que ser hacer y publicar y tener visibilidad constantemente, ¿no? No podemos, o no quiero, y no deberíamos de querer estar esclavizados por algoritmos, ni por horarios óptimos, ni por formatos forzados, ¿no? Hay que aceptar hasta dónde se llega, cómo se llega, y luchar por ir mejorando eso, pero siempre dentro de un ambiente y de unas sensaciones que sean, o que hagan que lo que haces tenga un reporte emocional, que es que estés a gusto, que estés tranquilo, que disfrutes de lo que estás haciendo, ¿no? Yo sé que mi audiencia es pequeña, sé que mi audiencia es pequeña, sé que hay capítulos que son 300, hay capítulos que son 250, hay capítulos que son 500. Ya está, esa es mi audiencia. ¿Que va creciendo? Sí, va creciendo, muy poquito, pero si es que me da igual. O sea, es maravilloso que los que estamos estéis a gusto. Y si estáis, y si sois recurrentes, es porque pues os sentís a gusto escuchando el podcast, y durante 10, 15 o 20 minutos a la semana os hago cierta compañía y os cuento cosas que, oye, pues a lo mejor os interesan, a lo mejor no, a lo mejor compartís. Bueno, echamos un rato. Algunos me escribís emails, mensajes, comentarios en Twitter, y me encanta porque genera un feedback y he ido conociendo gente de los que me escucháis que me encanta haberos conocido, y es gracias a hacer esto que me gusta y me hace sentir bien. Entonces, sinceramente, para mí eso vale más de cualquier gráfico de crecimiento o cualquier, no sé, promoción especial, ¿no? Al final yo sé que he hablado con marcas que me gustaría utilizar para el podcast y de las que querría hablar, de pues, cierto hardware de vídeo, a las que no les termino de encajar, y he hablado con ellos y son muy sinceros y son encantadores, la verdad, porque les faltan números, porque al final ellos viven de los números, y eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues es que hay otros que aunque no sean del nicho, pues bueno, dan cierta visibilidad, son más números, y yo lo entiendo, si eso es normal. Entonces, bueno, cuando el podcast vaya creciendo, irá creciendo. Si no crece, no crecerá, porque al final esto, como digo, es por mí, y para que los que estáis de manera recurrente, pues os guste también.
pero es que a lo mejor dentro de 2 años me da un cáncer y no puedo seguir haciendo podcast y me voy, y el podcast da igual la audiencia, da igual los números. Otra cosa sería que viviera de ello, pero sin vivir de ello y sin necesitarlo para vivir de ello, esto se trata de disfrutar y de hablar de cosas chulas. Así que, Luis, muchas gracias por tu email, de verdad, sinceras, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión cuando recibo los emails, y ahí tienes la explicación de por qué no le dedico más tiempo a ese tipo de cosas, que bastante le dedico ya a las carátulas, a hacer pues, el vídeo y ese tipo de cosas, por tener un poquito más de alcance, pero sin más. Y ahora una segunda parte del podcast hablando de algo que también hace falta, ¿no? Que es disfrutar sin presión, como decía, aparte de esto. Y el caso es que me he comprado la Nintendo Switch 2. Ahí está. A mí siempre me ha encantado jugar a videojuegos. Bueno, yo creo que en el podcast en algunas temporadas he hablado. He tenido momentos en los que hablaba siempre de un juego de iOS o algo para Mac. Y bueno, y lo que pasa es que ahora que tengo las dos Play 5 que están en casa, están ocupadas por los gemelos, evidentemente, pues me he dado el capricho de pillarme la Nintendo Switch 2 pues para poder jugar a mi aire. ¿No? La idea es sencilla, es poder echar partidas tranquilo en el salón, conectado a la tele o en modo portátil, pues cuando mi pareja quiere ver algo en la tele, o yo qué sé, hemos visto una peli y ya después quiere ver una serie porque ahí llove mucho y hace muy malo, y digo, yo me cojo la Nintendo, me pongo los AirPods, que además funcionan con los AirPods, qué maravilla, y me echo unas partidas y encantado de la vida, ¿no? En su momento compré la PlayStation Portal precisamente para hacer esto, pero la relación no ha funcionado, porque al final la PlayStation Portal depende de una consola física. Y claro, ¿qué pasa? Las dos PlayStation 5, por un lado, la PlayStation Portal funciona fantástico, funciona súper bien, pero depende de una consola física. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hace malo, al final cuando hace muy malo y estamos en casa, que es cuando solemos jugar, que es en invierno, fines de semana y de mal tiempo, pues claro, los chavales están en casa también. Normalmente están en casa. Entonces estás en las mismas porque no puedes usarla, ¿no? Entonces la relación no me ha terminado de funcionar y nada, y la voy a sacar a la venta directamente. La Switch original, que es la que tenía, y la PlayStation Portal, las voy a echar a Wallapop esta misma semana. Así que si alguien está interesado en alguna de las dos, pues oye, me dais un telefonazo, me dais un mensaje, lo que sea, y lo hablamos. Y las voy a vender. Y me quedo con la Switch 2, que me la he comprado con el juego Star Wars Outlaws. De primeras, me está gustando mucho este juego. A ver, yo necesito juegos, evidentemente, diciéndolo, el tiempo que le tengo para dedicar a los videojuegos, pues ya sabéis que es el que es, no es mucho. Entonces necesito juegos que pueda ir jugando pues poco a poco durante el tiempo. A lo mejor a mí un juego de este tipo me dura casi un año. Porque es que juego lo que juego. Entonces es un juego que de primeras me está encantando, no solo por la temática, que pues evidentemente la parte de Star Wars me pierde, sino también pues los gráficos, la ambientación, la jugabilidad. Me parece que es interesante, me parece que se sale un poquito del mundillo de los Jedi y todo tan típico, y se va un poquito más al rollo del contrabando, de Han Solo y ese mundillo, ¿no? Entonces está bastante divertido, está muy bien hecho, tiene ritmo, y sobre todo funciona muy bien con la Switch. Gráficamente me tiene súper sorprendido la consolita. La verdad es que en la tele se ve de maravilla, y no puedo estar más contento. ¿Qué queréis que os diga? Que al final, después de una semana de trabajo, ¿no? de proyectos, de salir corriendo, de grabar el podcast, editar el podcast, subirlo, grabar el podcast de aquí, editar el podcast de aquí, subirlo, hacer los vídeos de aquí que tengo que hacer, grabar unas entrevistas, pues llega el fin de semana y sentarte en tu sofá y agarrar la consolita y echarte unas partidas relajadamente, pues se agradece un montón. Como decía, funciona con los AirPods Max, me ha sorprendido un montón, lo cual está muy guay, porque puedo estar en el salón sentado con mi pareja, ella viendo una serie en la tele, y yo estoy totalmente absorto en el videojuego, y está genial, porque la cancelación de ruido funciona tan bien que con el juego es una pasada, ¿no? Así que nada, recomendado. Ya os contaré más sobre la Switch 2, porque tengo alguno que otro juego ya reservado, y a medida que los vaya jugando, pues bueno, os voy dejando algún comentario, aunque no es el rollo principal de este podcast, pues también me gusta hablar de esto de vez en cuando, ¿no? Y nada más por hoy. Es una pequeña reflexión sobre el tema del podcast, porque creo que a todo el mundo le queda claro cómo funciona el podcast y para qué funciona, ¿no? La próxima semana voy a hablar de un capítulo que tenía preparado para esta, pero que le he retrasado una semana para hablar de esto. Voy a hablar de
de sistemas de gestión de archivos digitales. Creo que es un tema súper interesante. Creo que hay un mogollón de gente con problemas organizativos y creo que hablar de cómo crear un sistema de gestión de archivos digitales propio es muy útil, y creo que hay mucha gente que no lo conoce. Eso genera muchos problemas a la hora del almacenamiento de archivos en las empresas, en pequeñas empresas, sobre todo en pymes, en pequeños estudios, y la gente va generando una cantidad de basura y de archivos descontrolados y descolocados que luego les resulta muy difícil de gestionar, ¿no? Me ha pasado en momentos de ir a ayudar a alguna pyme que me ha contratado para X cosas, y a la hora de llegar y proponer pues sistemas de almacenamiento y tal, y cuando preguntas, ¿tenéis un sistema de archivos digitales y tal? Y te mira con cara de pulpo y dice, no, nosotros lo guardamos todo aquí, pero está accesible porque lo ponemos en Dropbox todo, o lo ponemos en no sé dónde. Entonces, claro, hay mucho que explicar en cuanto a que tienen que tener una forma y un tempo de archivar, porque es muy importante a medio plazo. Entonces creo que va a ser un podcast súper interesante. Apuntárosle para la semana que viene, el próximo lunes. Y nada más. Por aquí nos quedamos sin tiempo ya. Gracias por escucharme, como todas las semanas. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es, y por supuesto también en el minicast.com. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.